Listo, ya estamos grabando. Entonces, haciendo la revisión ahí rápida de lo que llevamos. Entonces, aquí, bueno, desactivamos el snap para que no me genere interferencias. Unidades primarias, establecemos las direcciones. Recordemos que aquí estamos trabajando a las 12 en punto y el sentido positivo es el sentido horario. Hacemos un zoom para que nos quede toda la pantallita completa, ¿sí? Y establecemos un factor de conversión. Después obtuvimos la hora del sistema. Voy a correrle por aquí una sangría. ¿Sí? Obtuvimos la hora del sistema, que fue acá. Y a esa hora del sistema entonces extrajimos lo que es el año, el mes, el día, hora, minutos y segundos. Recordemos que lo tenemos tanto en cadena de caracteres o en texto, ¿sí? Como en valor entero. Entonces estos son importantes, el ATOI y el RTOS. Esos son importantes. Se los digo porque los van a usar cuando ustedes empiecen ya a hacer su puesta en marcha. ¿Ok? Aquí entonces calculamos la variación de los ángulos de cada una de las manecillas, la variación del ángulo, del segundero, minutero y horario. Y como lo estamos trabajando, como estamos trabajando en radianes, entonces pues la velocidad o la radiación la variación del ángulo van a ser radianes por segundo en cada uno de las manecillas. Como estamos trabajando todo en escala de los segundos, ¿sí? Cómo varía cada una de las manecillas por segundo. Entonces tenemos que calcular los segundos equivalentes tanto para los minutos como para las horas. Recordemos como lo estamos trabajando en radianes, no me importa cuántas horas pasen, en el sentido de que yo lo único que tengo es, si yo puedo bajar acá, aquí annotate, tengo mi reloj, tengo aquí en la circunferencia, ¿sí? Tengo por acá donde él empieza a las 12 y recordemos que una vuelta entera, ¿cuántos radianes son? ¿Recuerdan? 2pi, que viene siendo 6.28, entonces una vuelta son 6.28 radianes, ¿sí? Si yo le pongo 10 radianes, entonces significa que es una vuelta entera y 3 radianes más, ¿sí? Que 3 radianes vendría siendo como por acá, más o menos. No importa, le doy 1000 radianes, le puedo dar 1000 radianes, él lo que hace es esto. Y acaba cuando ya se le agoten. Cada vuelta son 6.28, entonces empieza a agotar. Entonces eso es lo bueno de los radianes, que pues es un lenguaje que el programa me va a entender. Si le puedo poner 100, 200, 300 radianes, él me va a dar las vueltas respectivas. ¿Listo? Hasta ahí bien, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos las equivalencias de los minutos, las equivalencias de las horas que han pasado. Estos minutos que han pasado son entre horas, obviamente, ¿sí? Tantos minutos más los segundos que han transcurrido. Y acá la equivalencia de las horas en segundos totales son las horas que han pasado desde las 12 de la noche, más los minutos que han pasado, más los segundos que han pasado. Todo eso son un acumulado de segundos. Cuando yo ya tengo calculado, esto es el siguiente paso, cuando ya tengo calculado, señores, los minutos equivalentes, según horas equivalentes, y la variación de los ángulos de las manecillas, ¿sí? En radianes por segundo, pues ya puedo calcular los ángulos de inserción de cada una de las manecillas. Creo que nosotros alcanzamos a dibujar, si no me equivoco, alguno que me ayude a recordar. Si alcanzamos a dibujar a manecilla, de todas formas lo vamos a volver a hacer. Aquí básicamente, ¿qué hicimos? Calculamos los ángulos de inserción iniciales del sistema. O sea, cómo tomamos el sistema, la hora en el sistema. Lo único que hicimos fue, por decirlo así, hablando en palabras castizas, plasmarla. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es plasmar la hora. Para eso entonces calculamos el ángulo de inserción de cada una de las manecillas. El ángulo de inserción del segundero, pues básicamente es multiplicar los segundos que han transcurrido, que lo tenemos por aquí atrás, ¿sí? Los segundos. Lo multiplicamos por su velocidad angular, que viene siendo bar seg. Bar seg es esta, que viene en realidad también siendo esta.
Entonces, como multiplico radianes por segundo, la respuesta aquí pues son radianes, tantos radianes. Ahorita vamos a hacer el cálculo. Aquí, cálculo de inserción del minutero. Entonces aquí ya tengo que multiplicar los minutos equivalentes de la hora, entre la hora, recordemos, no va a ser más de 60 minutos. eh, Multiplico los minutos que han pasado por 60 segundos que tiene cada minuto y le sumo los minutos que han transcurrido para saber cuánto ha avanzado el minutero, ¿sí? También, entonces, los minutos equivalentes por la variación en minutos, que es esta. De nuevo, radianes por segundo, porque esta respuesta está en segundos, me da radianes. Y lo mismo para la hora, entonces cálculo de inserción del horario, básicamente son las horas equivalentes en segundos por la variación de la hora, que también que están radianes por segundo, se me cancelan los segundos y me queda radianes la respuesta. ¿Listo? Aquí si quieren coloquemos entre que son radianes, por si acaso. ¿Listo? Y entonces la idea es hacer uso pues de estos valores, ¿no? Estos valores a mí me van a ayudar y me van a decir dónde debe quedar como tal em, cada una de las manecillas. Entonces, si quieren, hagamos una corrida del reloj para obtener los valores. Acá una forma cargada. Aquí escribamos por aquí reloj, reloj, tan, 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 tan. Listo. Obviamente no me está dibujando nada, pero pues no me marcó error. Si nosotros verificamos aquí hora, son las 11 minutos con 22 minutos, segundos 32. O sea, tomamos la hora a las 11 y 22 con 32 segundos. ¿Listo? Esto, pues, estos son valores constantes, no es necesario verificarlos, pero por ejemplo podemos ver cuántos minutos equivalentes tenemos. Min EQS. Tenemos 1352 segundos equivalentes para los minutos, ¿sí? Que básicamente son 22 minutos que han pasado, verifiquémoslo, ¿sí? 22 minutos que han pasado por 60 segundos, más 32 segundos que han pasado también, son 1352. ¿Listo? Verifiquemos las horas equivalentes. Son las horas equivalentes en segundos. Vienen siendo, aquí también si quieren coloquemos segundos para saber que esta respuesta está en segundos, por si acaso, ¿vale? Entonces han pasado 11 horas por 3600 segundos, más 1352, que son los minutos y los segundos que también han pasado. Entonces ahí por eso me está dando 40.952. ¿Listo? Con eso, entonces pues ya puedo venir a calcular aquí entonces cuál es el ángulo del segundero. Son 3.35 radianes. Ángulo del minutero, que son 2.35 radianes. Y ángulo del horario son 5.95 radianes. ¿Listo? Entonces si quieren hagamos una gráfica, o bueno, plasmemos, verifiquemos primero, por ejemplo, para el que quiera hacer el dibujo. En mi caso, yo les dije que aquí lo estamos haciendo insertando lo que son las manecillas. De pronto el que no lo quiere insertar, sino que lo quiere dibujar, entonces pues usaría estos ángulos que tiene acá. Entonces, por ejemplo, dibujemos una línea, ¿sí? En 0,0 y que tenga una longitud de 100 y un ángulo del ángulo segundero, que es 3.35, 103. ¿Listo? Ahí vendrían siendo los segundos. Vamos a ponerle aquí una linecita, vamos a cambiarle el color. Estamos haciendo la verificación. Pongamos el segundero en amarillo. Listo, ahora hagamos otra línea
¿sí? Con el primer punto en 0,0. Como le pusimos 100 de largo al segundero, pongámosle 85 de largo y un ángulo el ángulo del minutero, que viene siendo 2.35969, ¿ok? Ya verificamos manecilla por manecilla si me está marcando lo que efectivamente es. Pongámosle esta el color cian. Y ahora hagamos el horario, entonces línea en 0,0, pongámosle 65 de largo a esa línea, o no, pongámosle 70 de largo, con un ángulo el ángulo del horario que es 5.95623. Listo. Y vamos a entrar a verificar si efectivamente, bueno, pongámosle ¿qué color le ponemos? ¿Un magenta? Sí, es la hora que nosotros tenemos almacenada. Aquí anotamos la hora, por aquí donde está el texto. Por aquí tenemos que son las 11 con 22 minutos con 32 segundos. Esa es la hora que tenemos almacenada. Esa fue la hora en la que tomamos el sistema, el reloj. Entonces hagamos la verificación. Por aquí. Entonces verifiquemos los segundos. Hagamos una línea en 0,0. Perdón. Una línea en 0,0. ¿Listo? Y vemos que nos está apuntando la amarillita acá. Efectivamente son 32 segundos. ¿Sí? ¿O no? Recordemos que esta sí, los saltos son ¿cada cuánto? ¿Se acuerdan cada cuánto es esto? ¿O no se acuerdan? Son cada 6 grados, ¿no? Recordemos que el segundero se hace tac, 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 tac. ¿Listo? Entonces, este sí siempre va a estar coincidente con una de estas. Ton. Ahora veamos los 22 minutos, que vendría siendo el cian. Entonces veamos, aquí son las I 20, 21, 22 minutos, pero vean que está como en la mitad. ¿Por qué está en la mitad? Porque como han pasado 32 segundos y este también se va moviendo conforme avanzan los segundos, ¿sí? Y tiene toda la lógica que esté tirado hacia la mitad, porque está prácticamente, ha pasado medio minuto. Entonces, a la medida que él empieza a las y 22 con 00, comienza acá, y a medida que van pasando los segundos, se va moviendo hasta llegar a las y 23:00, ¿sí? Entonces tiene todo el sentido que estemos en toda la mitad, porque han pasado 32 segundos, está aquí. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Todos me siguen? Ahora que viene siendo la hora. La hora, aquí son las 11, ¿sí? Aquí son las 11, pero me está marcando por acá. No coincide con nada. Y eso es porque han pasado 22 minutos, ¿sí? Cuando llegue a 30 minutos, seguramente va a estar aquí, en toda la mitad entre las 11 y las 12, ¿sí? Han pasado 22 minutos y 32 segundos. Entonces han pasado 1.352 segundos, que es esta porción de acá. De aquí a acá han pasado 1.352. De aquí a acá pasan 3.600 segundos. Entonces, pues nos damos cuenta que es un pequeño porcentaje de lo que ha avanzado. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, ya tiene forma de reloj, y así es como ve uno de los relojes, y por eso es que mucha gente hay veces como que no lo sabe leer. La gente se acostumbró fue al digital y el análogo cada vez está más en el olvido. De hecho, ya casi el análogo no existe. Pero sí lo han visto, ¿cierto? Sí, claro, tampoco son millennials, pero tampoco tanto, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿sí se parece a a los análogos que han visto en su vida o no? Bueno, asumo que sí. Listo. Entonces, este procedimiento es para el que vaya a dibujar la línea. En mi caso, y eso así lo hicimos en el otro video que les comenté,
en de los semestres anteriores. Básicamente, si la van a dibujar, pues es el command line, ¿sí? Ahora, en mi caso, yo no los voy a dibujar, yo los voy a insertar, ¿sí? Yo voy a insertar bloques que ya tengo previamente dibujados. Yo tengo aquí el horario, lo dibujé y lo voy a insertar como bloques. Yo tengo dibujado el horario. Esta figurita la hice yo, muy bonita, ¿sí? Guardar, ¿no? También dibujé un segundero, acá lo tengo dibujadito, ¿sí? Y el minutero, pues que vendría siendo un poquito más largo, ¿listo? Pero ya están previamente cargados. Y recordemos, a partir de este dibujo creé un bloque. Recordemos que cuando nosotros creamos un bloque, ¿sí? Debemos generar un punto de inserción, ¿sí? Ustedes lo pueden seleccionar o lo pueden poner. En mi caso, si yo le doy 000, pues el punto de inserción me va a quedar acá. Entonces, cuando yo creé estos bloques, yo dije que el punto de inserción debe ser este, que este es el centro, por decirlo así, de la manecilla, y que tiene que coincidir con el centro del reloj. Recordemos que yo mi reloj lo dibujé en 0,0,0. Ok, entonces cuando especifiquen el objeto, si lo van a hacer insertando, pues no se les olvide que deben especificar el cero del minutero, el cero del horario y todo eso, para que, eh, ven, aquí ustedes lo pueden seleccionar, aquí activo los snap, seleccionar todos, y yo selecciono que este sea el centro, ¿listo? Selección, punto de selección. Entonces él me dice que el origen es 35,0,0, ¿ok? Su caso pues será diferente y todo, pero no se les olvide hacer eso, porque ustedes si dejan el que está por defecto, a menos que lo hayan dibujado en el 00,00,0, pues seguramente va a ser diferente. Y al insertarlo en el reloj, pues va a ser un problema. Ahora aquí, atención, cuando lo dibujan no tiene mayor complejidad, ¿cierto? Dibujar una línea con command y colocar el ángulo que ustedes quieren especificar. ¿Listo? Que ya lo tienen cargado en una variable. Si lo vamos a hacer mediante el comando insertar, que es como yo lo hice en mi momento, este fue el reloj que yo hice para mi materia, entonces yo lo hice insertando. Recordemos que cuando yo oprimo insert o escribo insert en el programa, insert, él me bota un asistente, ¿sí? Yo no quiero que me bote un asistente. Yo quiero que me lo haga todo por la consola, porque recordemos que estos asistentes Autolisp no lo reconoce. Él no puede interactuar con esto. Él solamente se entiende con la línea de comandos. Entonces, con la rayita insert, con rayita insert, yo hago que se me vaya todo por comando. Aquí entonces, cuando yo escribo insert, debo colocar un nombre del que quiero insertar. Entonces, en este caso es segundero. ¿Listo? Él me pide el punto base, 0,0. Me pide la escala el factor de escala en X, yo le pongo 1. El factor de escala en Y, le pongo 1. ¿Sí? Y ya lo siguiente que me pide es el ángulo de rotación. Y aquí pilas. Pilas que vemos que hay un desfase. Él tiene un desfase de 90 grados. Si yo le especifico a él el 0,0, como en este caso, vean que me lo está poniendo a las 3 en punto. Y si yo coloco, no, entonces que sea a las 3, me lo pone aquí. ¿Sí? Y acá siempre hay un desfase de más 90 grados o 4 o 0,52. ¿Cuánto eran 90 grados? Grados a radianes, era 1 punto algo, ¿no? Grados a radianes. Aquí está. 90 grados son 1,57 efectivamente. Entonces siempre va a tener un desfase. Si yo llego a escribir 0,0,0, a pesar de que el 0,0, sabemos que el 0,0 de nuestro dibujo es este de aquí arribita, pero vean que tiene un desfase de 90 grados.
Si coloco aquí 1.50, 4,60 radianes, perdón, 1,57, me lo está mandando hacia las 6. Si coloco 3,14, o bueno, pi, me lo está dejando hacia las 9. Y si coloco acá 4.71, efectivamente me los deja a las 12. ¿Listo? Entonces, ¿cómo corrijo yo eso? Porque si yo coloco lo que les digo, si yo coloco 0, digamos que son los 0 segundos, ¿sí? Si yo coloco, bueno, es a las 12, entonces 0,00 R. ¡Pum! Me lo dejo para las 3. Entonces yo tengo que compensar y tengo que decirle al dibujo, ok, bueno, para usted está considerando, volvámoslo a insertar. Usted está considerando sus 12, sus 00 en realidad son las 3. Entonces yo tengo que compensar eso haciendo un corrimiento. Aquí el punto base es 0,0, el factor de escala 1, factor de escala 1. Entonces yo le digo, bueno, entonces yo el ángulo que quiero, yo quiero que mi ángulo sea 0,00 y le voy a sumar 4.71, que es 270 grados, ¿sí? Porque si este es mi 0,00, vean que para que esté acá, o tengo que restarle 90 o tengo que sumarle 270 grados, porque 270 grados es todo esto. 90, 180, 270. ¿Listo? Al sumarle yo los 270 grados, pues ya estoy diciéndole listo. A mi ángulo, súmele 4.71 o 270 radianes y ese sí va a ser mi 0,000. Si lo escribo aquí 4.71 R, ya me lo está dejando a las 12. ¿Listo? Entonces yo tengo que hacer ese corrimiento en el programa. Aquí coloquemos 270 grados, son 4.71, 239. Entonces copiamos esto por acá. Entonces para no confundir yo Autolisp, pues ese incremento de 471, cuando vaya a insertar el bloque, debe estar cargado previamente. Entonces yo al ángulo del segundero, minutero y del horario, le voy a sumar ese 4.71. ¿Sí? Entonces aquí no es más que agregar un paréntesis, sumar, ¿listo? Aquí cierro el paréntesis que acabo de abrir y aquí adentro escribo 4.71, ¿cuánto era? Yo lo copié. 4.71, 239, ¿sí? O sea, efectos prácticos a nosotros no nos debe afectar nada. Lo único que estamos haciendo es hacerle la corrección que tiene el comando insert. Si usted va a dibujar la línea, no tiene que hacer esta corrección. ¿Listo? Eso solo cuando usted lo va a insertar. Porque, recordemos, hay un desfase de 90 grados, de 270 grados, bueno, de 90, que lo corrijo sumándole los 270 grados que tiene de desfase. Y ya, ¿listo? Obviamente, pues todos estos valores van a subir, ¿en cuánto? En 4.71, pero al momento de yo insertar el dibujo, ¿sí? Pues me va a quedar bien. Aquí, como ya tengo los valores corregidos, entonces ya, pues hagamos la inserción, insertar manecillas, en mi caso, ¿sí? Voy a insertar las manecillas. Entonces aquí coloquemos insertar segundero, ¿sí? Y aquí escribo entonces command, todo entre paréntesis, command, ¿sí? Entre paréntesis, guión bajo, rayita, insert, ¿sí? ¿Qué me pedía? El nombre de la entidad, en este caso viene siendo, entre comillas, segundero. Aquí es importante, muchachos, que todo esté dentro de la misma carpeta, obviamente. Si yo voy a insertar algo mediante comando insert, no le tengo que especificar la ruta. Lo que yo tengo que garantizar es que el archivo en el que estoy trabajando y el archivo, o bueno, el elemento que estoy insertando, pues los 4 o 3 o lo que sea, tienen que estar en la misma carpeta. Él no le va a buscar en otra carpeta, ¿sí? Él le busca la carpeta raíz de donde está guardado el archivo.
Como yo estoy trabajando en reloj funcional, entonces él va a buscar en esa carpeta qué elemento se llama segundero y lo va a insertar. Si no hay un elemento llamado segundero o aquí hay una subcarpeta, aquí adentro ustedes escribieron una carpeta nueva y escribieron manecillas, no se los va a tomar. ¿Listo? No les va a tomar la ruta. Segundero. Después de que el segundero, después de que le pedí, después de que me pidió el nombre, ¿qué más me pidió? Me pidió el nombre, me pidió hagámosle aquí un chulito para acordarnos. Entonces, comando insert, me pidió el segundero, bueno, el nombre, me pidió la coordenada del centro, me pidió el factor en X, me pidió el factor en Y y me pidió el ángulo de rotación. ¿Listo? Entonces son 5 elementos que tengo que darle. Démoslos en el orden en que los estamos indicando. Entonces aquí tenemos segundero, ¿sí? Entre comillas que venía después, el comando, la coordenada del centro, después viene 1, después viene de nuevo 1, y aquí que viene el ángulo, ¿listo? Entonces el ángulo es ang segundero, que es este de acá, ¿listo? Podemos hacer lo mismo, obviamente con los otros dos, comando segundero, aquí sería el minutero, y aquí el horario. Entonces, ¿qué tengo que cambiar acá? Segundero. Ay, minutero. Minuero, no, minutero. Y aquí horario. Y aquí entonces minutero, minuterio, minutero, ¿sí? Y horario. Entonces con esto yo voy a insertar las entidades que tengo. Ok. Si quieren limpiamos aquí la pantalla. Clear all drawings. Y nos vamos a dar cuenta, qué pena estar carraspeando tanto, pero tengo un poquito de gripa todavía. ¿Listo? Entonces por acá, por acá. Recordemos que estos comandos no es necesario estarlos corriendo, en especial este ¿dónde estaba este? Porque entonces estaríamos cambiando continuamente el norte. ¿Listo? Aquí podemos correr solamente. Ya tenemos una hora cargada, entonces vamos a verificar si nos está insertando esto. Listo, ahí lo insertó. Sin embargo, creo que cambió la hora. Vamos a ver, hora, las 11 minutos, 22 segundos, 32. No los está dibujando bien. Algo tuvo que suceder porque no los está dibujando como debe ser. Verifiquemos si comando insert horario. Ah, ya me di cuenta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me los está considerando? Él lo insertó bien, pero me faltó hacer un paso que no lo hice. ¿Qué se les ocurre que me faltó hacer que no hice? Para el sistema siguen estando cargados estos valores porque yo no corrí este pedazo de código. Y recordemos que a este pedazo de código yo le sumé a cada una 4.71 que viene siendo las correcciones de los 270 grados que tengo que correrlo. Entonces, efectivamente, si nosotros vemos entre acá y los 32 segundos, si se dan cuenta aquí hay 90 grados, ¿sí o no? Veámonos en el rojito, ¿sí? Aquí vendrían siendo los 32 segundos. Véanlo por aquí. 0,0 por acá,
por ahí, ¿sí? Entre esta línea y el segundero hay 90 grados. ¿Sí lo ven? Entonces ahí es donde uno se da cuenta los 90 grados que tiene de desfase el comando insert. Siempre lo va a tener así. Entonces yo le dije este ángulo, pero como yo le dije bueno, este ángulo del segundero, cuando estaba dibujando la línea me la dibujaba, pero como yo le estoy colocando este ángulo al insert, él tiene un desfase de 90 grados, por eso me lo está dibujando acá. Por eso le sumo los 270 para que efectivamente me lo dibuje aquí. Entonces tenemos que borrar este pedazo y correr todo completo, tanto los ángulos, ¿sí? Como, bueno, aquí arriba no es necesario, solamente los ángulos y las manecillas. ¿Listo? Le damos insert y ahora sí. Ahora sí son yo borré las horas, pero eran las 11:22, ¿se acuerdan? Con 32 segundos. Entonces 32 segundos, 22 minutos y un poquito segundos. Vean que está precisamente entre la mitad, entre 22 y 23 y las 11. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Perdidos o vamos bien? Profe, una duda con respecto a eso. Sí, señor. En dado caso que yo, o sea, por ejemplo, si yo dibujo el minutero o el segundero, no en forma horizontal, sino en forma vertical, a la hora de insertar, en ese caso no se resolvería lo del problema del desfase de los 90 grados. ¿Cómo así? O sea, si O no sea, no lo entendí muy bien, qué pena. o sea, si yo no dibujo el minutero en forma horizontal, como usted lo mostró ahorita que estaba, sino que lo dibujo sobre el eje Y de forma vertical, estaría ya situado sobre las 12, ¿no? O sea, si mi 00 no son las 12, sino son las 3, ¿eso es lo que me quiere decir? No, profe, Es no, que no me entiendo. refiero a que si Qué el pena. segundero, o sea, usted ahorita estaba mostrando cómo estaba dibujado el segundero y el minutero y la otra, ¿sí? Y estaba sobre el eje X, ¿sí? Estaba así de forma horizontal. Si yo lo llego a dibujar de forma vertical, ahí se resolvería ese problema o necesariamente tengo que hacerlo así como usted lo ha mostrado. Pues esta corrección de 270 funciona para este caso en particular donde yo tengo dirigido mis 12:00 acá, crece en el sentido horario y estoy usando el comando insert, ¿sí? Ya sería que de pronto usted verificara si eso, pero, o sea, algo que va a suceder es que siempre va a haber un desfase en el comando insert, ¿listo? Entonces siempre va a haber 90 grados de diferencia. Si hacemos un dibujo, ya me entró la duda, hagamos un dibujo acá, un dibujo que no le he modificado nada, ¿sí? Démosle el comando insert, porque ya quedé con la duda. El nombre del bloque, bueno, tendríamos para poderlo usar, tendríamos que guardar este archivo en, en esta carpeta, Drawing, ¿sí? Donde tengo todos los bloques guardados. Si yo le doy aquí insert, el nombre del bloque vendría siendo segundero, el punto base 0,0, escala 1, factor 1. En este caso, ok, en este caso sí tiene la misma dirección. Entonces, ¿por qué está el desfase de 90 grados en la configuración que yo tengo? ¿Por qué se les ocurre? Está relacionado con uno de los primeros pasos que hicimos. ¿Por qué? Porque vean que aquí sí me funciona bien. Cuando no he modificado ninguna de ni el DWG, ni el units, no está. Cuando no modifique eso, miren que el ángulo que yo le ponga, si yo le pongo aquí 45 grados, no le pongamos 45, pongámosle. Recordemos que aquí nuestro 00 es este y crece en este sentido. Entonces pongámosle 85 grados, por ejemplo. 80 grados. ¿Sí? Entonces ahí sí me considero, porque este es mi 00, aquí hay 80 grados y crece en el sentido antihorario. Entonces cuando no le modifique nada, por ejemplo, si lo van a hacer con el otro método, que es en segundos, que es, perdón, en grados y en el sentido antihorario, ahí hay otra corrección. De pronto si ven el video, ahí hacemos otra corrección, que es restarle a 90 el ángulo que nos está dando. ¿Listo? Pero a mi modo de ver siempre tiene que haber una corrección.
ya sea en grados o en radianes, debe haber una corrección y hacerlo a partir del centro que tengo definido. Entonces, por eso mi recomendación es siempre hacer como una corrida así. Ustedes a medida que van haciendo algo de código, váyanlo verificando, ¿sí? Para verificar que esté bien, obviamente, y que les esté dibujando lo que es. Y usted considera las correcciones que tenga que hacer. Eso sí, pues varía mucho en la configuración que usted establezca para su dibujo. En mi caso particular, en mi configuración que tengo ahorita, me toca hacer esa corrección de 270 grados. Pero ya vimos que el insert, si no le he modificado nada, los ángulos que le indique son los mismos ángulos con los que estoy dibujando. ¿Vale? No sé si le respondí la pregunta o quedó en las Sí, mismas o no dije nada. no, sí, ya, gracias, bro. Listo, todo bien. Entonces, borré aquí, qué bola. Entonces ya tengo dibujado eso. Independiente de si lo dibujó o lo insertó, ya tiene usted algo aquí plasmado. ¿Listo? Y ya lo tiene, o sea, ya lo tiene almacenado, sus variables, y ya lo tiene almacenado en el dibujo. Ahora, cuando nosotros vamos a, permítame, yo abro por aquí el Jamboard. Cuando yo les decía algo por aquí, seminario, dibujo, aquí en el informe, aquí, cuando yo les decía insertar bloques, bueno, ahorita insertamos los textos que no tienen mayor complejidad, ¿sí? Eh, ya después viene la puesta en marcha, que eso es lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Porque prácticamente nosotros ya tenemos hecho el reloj. Si nosotros ahorita terminamos y metemos los textos, puede decirse que lo que estamos dibujando, tomamos una fotografía de cómo se veía el reloj cuando tomamos la hora del sistema y la plasmamos acá. Pero, pues la idea ya después que esto empieza a cambiar. El cambio es a criterio de ustedes. Pueden actualizar las entidades, ya van a entender qué es eso de las entidades, pueden rotarlas o pueden borrar y volver a dibujar. ¿Sí? Todo eso va dentro de un ciclo de repetición. Los ciclos de repetición ustedes pueden trabajar con el que quieran, ya sea un if, ya sea un while, eh, repeat, lo que sea. Ustedes ya determinan con cuál quieren trabajar. ¿Listo? Pero debe haber una repetición, porque si no, entonces, ¿cómo lo ponen a funcionar? Y ya adentro, ustedes determinan qué o qué, por qué medio lo van a hacer. Por ejemplo, David, mi, mi reloj, el que les estoy mostrando acá, yo lo hice actualizando las entidades. ¿Sí? Actualizar es, tengo unos valores iniciales, que se parece mucho a lo que tengo por acá. Dentro del ciclo de repetición, establezco unos nuevos valores para las entidades, las actualizo y, por decirlo así, redibujo, pero es almacenándolo nuevamente en las entidades, almacenando, actualizo. Hay otra gente que es más práctica y dice, no, yo cómo voy a poner a hacer eso. Más bien voy a coger eso que acabo de dibujar, que son entidades, y las pongo a rotar tantos segundos con ciertos criterios, porque aquí hay que tener en cuenta unos buenos criterios de los que ahorita vamos a hablar. ¿Listo? O el más facilista puede decir, no, pues yo borro y vuelvo a dibujar, borro y dibujo, borro y dibujo. Lo que sí no deben evitar es volver a tomar la hora del sistema dentro del while, porque se les pone muy lento. ¿Listo? Entonces, si lo ponemos en una escala de dificultad, este vendría siendo el más fácil, este vendría siendo el intermedio y este vendría siendo el más fácil, entre comillas. Ninguno es difícil, perdón, el más difícil, entre comillas. Solo que no es que sea difícil, sino que requiere unos pasitos adicionales y unas variables adicionales que yo ahorita les voy a dar el nombre como para que tengan cierto, cierta guía. ¿Listo? Sin embargo, creo que yo cuando le subí esto, efectivamente yo le subí este librito, bueno, no es libro, es
Bueno, sí es un libro, de un curso de Autolisp. En mi momento a mí me sirvió mucho, ¿sí? Porque pues está muy bien explicado cada una de las variables, cómo se usa, cuáles son los resultados, funciones y todo eso. Entonces aquí pueden echarle un ojo a las que hemos trabajado. Un, Cruz Rodríguez Eider pregunta si uso el más fácil o el más difícil, igual si funciona, saco la misma nota. Pues no sé. Porque pues sí tiene mérito el que lo haga más difícil, ¿no? En algún momento, los semestres anteriores, yo no les dejaba borrar y redibujar. ¿Listo? Em, Vamos a hacer una cosa. El que lo haga borrando y redibujando, pues tiene la nota que saca. ¿Sí? El que rote tiene una décima más. Y el que las actualice la que las actualice tiene dos décimas más. ¿Sí? O sea, a todos van a partir de 3,5, por ejemplo, 3,5. ¿Sí? Porque tendrán detalles o todo eso. Si le da aquí, entonces le sumo una décima y si es aquí le sumo dos décimas. ¿Listo? Porque pues tiene más mérito este, ¿no? El de actualizar entidades. Pero no voy a descartar, me lo borró. No, pueden hacerlo con cualquiera de las tres. ¿Listo? Ustedes eligen cuál por el nivel de dificultad, por el tiempo que dispongan, cualquiera. Tampoco les voy a exigir hágalo con un while, con un repeat, con un if. Tampoco. ¿Listo? En últimas, ¿qué me interesa? Que el reloj funcione, ¿no? Porque les va a sonar muy chistoso, pero los semestres pasados muchos estudiantes me subían, como que se ponían a ver era el dibujo y me subían era esto. Lo mismo que hicimos en clase. Y me colocan, qué pena, profesor, no pude hacer más. Sí, o sea, básicamente copiaron esto y ya, no pasaron de ahí. Y el siguiente paso después de esto, pues, ¿qué es? Es ponerlo a funcionar. Si no lo ponen a funcionar, pues prácticamente no hicimos nada, no hicieron nada, porque aquí pues nosotros estamos haciendo, por decirlo así, el 80% del reloj. Ya están ustedes que lo pongan a funcionar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué es eso de entidades. Lo usan en las tres, ya sea si las van a actualizar, a rotar o borrar. En los tres casos son entidades. ¿Listo? Entidades. Entonces, también, sea como sea, si las dibujaron o las insertaron, como sea, esto son elementos que ya están sobre el dibujo. ¿Sí? Y yo tengo que hacer uso de ellos de una forma, de una forma computacional. Es diferente que yo venga y escoja aquí, escriba insert, o bueno, no, rotate, y seleccione un elemento. Lo puedo seleccionar muy fácil, ¿sí? No basta más que coger el elemento con el mouse, doy enter y ya quedó seleccionado, ¿sí? Pero recordemos que estamos trabajando en Autolisp. Entonces tiene que haber una forma de dirigirme a un elemento. Así como ustedes se les dirigen con su nombre, ¿sí? Y se van a hacer un trámite en la embajada y todo eso, su método de identificarlo a usted no es porque lo cogen de la fila o lo que sea, sino mediante su documento de identidad, su cédula, su pasaporte, lo que sea. Con eso usted lo distinguen del resto del universo porque es un número único, ¿sí? Y no va a haber nadie que tenga su documento de identidad. ¿Ok? Entonces aquí nosotros tenemos que hacer lo mismo. En AutoCAD vamos a trabajar con los elementos, con los documentos de identidad de los, con los elementos de identidad o los documentos de identidad de los dibujos. ¿Listo? Aquí, ¿qué pasó? Está molestando. Listo. Entonces, ¿cómo accedo yo, muchachos, al documento de identidad de algo? ¿Sí? Entonces aquí yo puedo escribir
para eso ustedes aquí, creo que yo les compartí esta página. Si no se los comparto, ya mismo se los comparto. Dibujo básico, esta. Eh, por aquí, elementos. Este documento, este se los voy a compartir acá. Los voy a dejar en el chat. ¿Dónde está el chat acá? Creo que ya se los había enviado, pero pues no está de más. Aquí está cómo manipular una lista. Recordemos que nosotros lo que tenemos son listas, única y exclusivamente listas. De acá también es importante extraer la parte de este. ¿Listo? Obtener el documento de identidad de algo. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a usar esta variable que está por aquí en get y vamos a usar otra que se llama, no la veo por aquí, en get y estas la van a utilizar mucho ustedes, la SOC. Si lo hacen por actualización de, tararara, este, en get, en cell y en last. ¿En qué se diferencian cada una? Entonces, abramos por aquí. ¿Dónde lo escribo? ¿Dónde lo escribo? Escribámoslo por acá, para que lo tengamos en cuenta. Aquí. Entonces tengo en last, end, last, end, cell y end, get. Entonces con estas dos yo básicamente le estoy diciendo, escójame la última que dibujó, el último elemento que usted dibujó con en last. Con en cell es seleccióneme el elemento. Usted lo viene y lo selecciona aquí. Y con en get es bóteme las propiedades de ese elemento. ¿Listo? Entonces, como nosotros en Autolisp no le podemos decir al usuario como tal, escójame la entidad, aunque bueno, sí se podría hacer mediante el comando, de hecho que por aquí apareció el comando, ¿sí? Seleccione el objeto, pero nosotros no queremos que nos lo haga así. Vean que aquí se parece mucho a lo que hemos hecho, ¿sí? De fun, seleccióneme el objeto, ¿sí? Y asígnenmelo a algo, ¿listo? Entonces yo no le voy a decir a él que me deje seleccionar, sino le voy a decir, la última entidad que usted dibujó, señor AutoCAD, por favor deme las propiedades de ese último elemento que usted dibujó. Entonces, si escribimos aquí end get, ¿sí? Y entre paréntesis, end cell, por ejemplo, él me va a decir, seleccione el objeto, entonces yo le voy a decir este. Y él me va a votar, ¿qué pasó? Ah, bueno, aquí me votó el nombre. Aquí me votó el nombre de este documento. Él tiene ya un nombre asignado. ¿Listo? Hagámoslo, por ejemplo, por la consola, que creo que a veces botas el error por ahí. ¿Listo? Si yo le escribo en get y aquí end last, aquí sí me funcionó. La que acaba de dibujar, la última que me dibujó, vean todo lo que tiene el de nombre. Entonces, este aquí está el nombre, las propiedades, la capa, todo eso. Sí, la capa, si es continua, sí. Bueno, todas las propiedades de ese elemento. Y esto va a ser único de ese elemento. ¿Sí? Va a cambiar el nombre y las capas y todo el asunto. Este 5 no me acuerdo qué es, pero creo que eso está relacionado con el nombre también, con la entidad. ¿Listo? Este documento de identidad es particular de cada elemento. ¿Por qué me interesa conocer este elemento? Porque independiente de lo que vayan a hacer acá, ustedes van o a actualizar las entidades, rotarlas o borrarlas y volverlas a dibujar, pero pues tengo que saber qué voy a borrar. Y como yo estoy dibujando aquí en AutoCAD, ¿sí? Yo dibujé algo, a mí me interesa que eso que acabo de dibujar o de insertar, pues me quede almacenado y que yo pueda disponer después de él. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esto que después de insertar el bloque, yo tengo que venir
y decirle, venga, señor AutoCAD, usted me acaba de insertar este bloque. Por favor, ese bloque, deme las propiedades de ese bloque que yo las voy a almacenar en una variable. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues muy fácil. Básicamente lo que tenemos que hacer es decirle, bueno, por favor, aquí, deme en get, en last. Sí, le estoy diciendo, deme las propiedades de este elemento que usted acaba de dibujar. Entonces tenemos que escribir pues lo mismo después de cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Vale? Pero la idea es que yo a futuro pues me pueda referir a ellos, así como me refiero a minutero, a segundero y todo eso. Entonces pues lo tengo que almacenar en una variable, ¿o no? Entonces pues tengo que almacenarlo, entonces voy a almacenarlo como setQ, ¿sí? Le voy a decir como el segundero, yo bajo análogo, ¿sí? Y cierre acá. Uy, 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 uy. Así, ¿sí? Entonces le estoy diciendo, me lo dibujó y por favor entonces guárdeme las propiedades de ese elemento acá. ¿Por qué? Porque ya después lo único que yo tengo que decirle a AutoCAD es róteme o bórreme o actualíceme esta entidad, ¿sí? Entonces, independiente de lo que yo dibuje en AutoCAD, líneas, círculos, un cuadrito, una X, lo que sea, para él todo es una entidad, ¿sí? Y todas las entidades son diferentes. Entonces, si yo quiero actualizar algo, modificar algo, borrar algo de un dibujo, pues tengo que repetirme a su entidad. ¿Listo? Entonces tengo que hacer lo mismo acá. Tengo que escribir un set Q. Y aquí pongamos el minutero. Sí, los minutos. Guión bajo. Análogo. Cierro paréntesis acá. Y lo mismo aquí. Set Q. Aquí es OR. Análogo. Ok. Y acá. ¿Listo? Si vamos a nuestro dibujo y lo volvemos a dibujar esto, se vuelve a ejecutar este código. Entonces, ante mis ojos no va a cambiar nada. Él me va a seguir dibujando lo mismo que tenía antes. Pero para AutoCAD sí cambió algo. Y es que él ya reconoce. Para él eso que él acaba de dibujar ya es algo diferente. ¿Sí? Si nos damos cuenta aquí me botó las propiedades de ese elemento. De cada uno de los elementos. ¿Listo? Entonces, a nosotros no nos interesa como tal esto, ¿sí? Nos interesa es guardarlo. Nosotros no vamos a identificar cuál es cuál ni nada de eso. Si nos damos cuenta, hasta aquí todo es igual. ¿Por qué? Porque no es más que estamos insertando algo. Entonces, si nos damos cuenta, este es igual a este, este es igual a este, este es igual a este, y este es igual a este, es igual a este, bueno, aquí también cambió el nombre, si nos damos cuenta, FA90, FA80, FAK, y también hay un cambio aquí, 7FF, 800, 801. Sí, o sea, esa codificación no nos interesa. Lo que sí nos interesa es tenerlo almacenado. De tal forma que yo después ya pueda venir aquí y decir, por ejemplo, ¿cómo fue? Seg-análogo y que él me bote algo. ¿Listo? Entonces ya tengo almacenadas las propiedades de cada una de las entidades que acabo de dibujar. Ya es su decisión ver cómo van a manipular esas entidades. Si las van a actualizar, las van a rotar o las van a borrar y volver a dibujar. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Muchachos, señoritas, ¿es claro esa parte? Ustedes ya determinan qué hacer con su entidad. Sí, o sea, olvídense que es indiferente si crearon una línea, si la insertaron, si hicieron el segundero con una bolita, no importa. Para AutoCAD es una entidad y ustedes verán cómo las manipulan.
¿Listo? Eso es su decisión. Ahora, pues, ¿qué nos faltaría acá? Hagamos un ejemplo de cómo es insertar el texto, que no tiene nada de extraño. Este es el dibujo que ustedes hicieron. Por ejemplo, este es mi dibujo que yo hice. Y yo quiero insertar, pues obviamente, el mes, el día y el año. Si nos damos cuenta, nosotros ya tenemos eso almacenado en una variable que vendría estando por aquí. ¿Sí? Yo ya tengo almacenados esos 6 datos, ya los tengo acá. Hasta el momento he usado estos hora, minutos y segundos en su porción entera. Ahora voy a darle el uso en su porción de texto y pues también tengo que darle uso a estos de acá. ¿Listo? Aquí un tip y les va a funcionar en las tres, ¿no? Ya sea si la van a actualizar, a rotar o borrar. Una pista. Lo que tienen que ustedes hacer es empezar a trabajar la parte entera, ¿sí? Hacen los cambios necesarios y siempre tienen que devolverle la parte de cadena de caracteres. O sea, estos dos elementos, estos dos ato i y rto s van a ser sus mejores amigos acá, ¿sí? Porque con con ato i vuelvo algo que era texto, lo vuelvo entero y con rto s algo que era entero o real, lo vuelvo una cadena de caracteres. ¿Sí? Entonces, con esos ustedes van y vuelven, van y vuelven. Y recordemos que los incrementos o las sumas se hace con números. No puedo sumar cadenas de texto, obviamente, pues no está de más decirlo. Entonces, por eso es que yo tengo que estar convirtiendo uno y el otro. ¿Listo? Ya no les puedo dar más pistas. Ahora, entonces ya sabemos, ya tenemos, si nos damos cuenta, ya tenemos nuestro relojito análogo. Por aquí puede decirse que ya acabamos esta parte. Ahora tenemos que trabajar con la parte digital. La parte digital, ustedes son los dibujantes de su dibujo, ustedes saben dónde van a insertar cada cosa. Entonces, en mi caso, aquí va a ser las horas, minutos y segundos. Aquí yo coloqué el día, miércoles, jueves, viernes, sábado. No es necesario que lo pongan ustedes, porque pues ese sí tiene un poquito más de complejidad. No pongan el día, ¿sí? Fíjense en estos. Aquí está el mes, día y año. Mes, día y año. Pero día general, en número, 16, 18, ta, ta, ta. Mes, día y año, horas, minutos y segundos. ¿Sí? Tenemos 3 elementos. Entonces, pues ustedes tienen que saber dónde van a insertar cada uno. Ese sí es muy fácil porque no es más que insertar, insertar texto. Tenemos que insertar texto. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a insertar acá las horas. ¿Sí? Pero pues yo no sé, yo la verdad no me acuerdo cuáles son mis coordenadas. Entonces yo las voy a conseguir. ¿Cómo consigo yo coordenadas? Entonces yo puedo escribir aquí get point, o es getPoint, sin los paréntesis. No, entonces acá en la consola. Vean que es que está pendiente aquí, función cancelada. Listo. GetPoint. Y él aquí me dice listo, indique el punto. Entonces yo quiero saber, creo que es como por aquí. Insertámoslo por acá. 153,97. Entonces dejémoslo en 150, pilas que aquí me mostró menos 100. Menos 100, listo. Y tengo que conocer la coordenada superior, si no me equivoco también. Entonces vamos a darle aquí el gate point. Esto es para conocer mis puntos. Seguramente ustedes conocen sus puntos. ¿Listo? Yo voy a decir que como por acá, creo. Esto viene 220, 221 y menos 21. Ok. Y creo que también tengo que indicarle a AutoCAD esta coordenada aquí abajito, la de acá. Entonces vamos a
Ya van a entender por qué estoy tomando esos 3 puntos. ¿Listo? Get point. Y por aquí. 222, coma menos 100. Listo. Entonces vamos a generalizarlos y vamos a trabajar entonces la inserción de texto de la siguiente forma. Texto, ¿sí? Escribo text, y él me va a decir, listo, entonces especifique el punto inicial o cambie algo. Entonces yo quiero que sea justificado, entonces escribo J. ¿Listo? Cuando yo escribo J, él ya me va a decir, listo, entonces como usted quiere justificarlo de alguna forma, ¿sí? Como cuando entramos a Word, entonces dígame si quiere que esté cargado a la izquierda, cargado a la derecha, o que quiere que se ajuste a la pantalla, o que esté alineado a la ventana que usted está asignando. Entonces voy a escribir F para que se ajuste, veamos que aquí está la F, ¿sí? Para que se ajuste a la ventana que yo le voy a indicar. Entonces ustedes, si lo van a hacer por este método, le tienen que indicar la ventana. Entonces él me va a decir, listo, por favor indíqueme el primer punto de la ventana. Entonces aquí ya habíamos dicho que iba a ser, ¿cuánto? 150, menos 100, 150, menos 100, ¿sí? Entonces aquí ya me empezó a dibujar. Listo. El segundo punto de la línea base. Entonces habíamos dicho que este punto era 222, menos 97. Entonces vamos a dejarlo como, démoslo para que quede bien cargadito a la derecha. Entonces dejémoslo como 230, menos 100. ¿Sí? Y especifiquemos la altura. Entonces la altura es, hemos tomado este punto por aquí, vamos a tomarlo por acá. Este punto, ¿cuánto me ha marcado? 221. No, ¿cuál era este? Ah, sí, 221, perdón, 221, menos 21, pero la altura la tengo que tener acá. Entonces vamos a dejar esta altura, porque 221 sería por aquí. Y si esto tiene como 70, vamos a dar esto por aquí como 150, menos 20. Y que le indique el texto. Entonces aquí voy a colocar 07. Ah, no, las 11. Son las 12, perdón. 12. Y le doy Enter, Enter. Y ahí me quedaron las 12 cargaditas. ¿Listo? Ahora hagamos lo mismo. Bueno, podemos hacer lo mismo para minutos. Podemos hacer lo mismo para los segundos. No va a cambiar nada, les voy a explicar con uno. Y ustedes ya pues, lo extrapolan a su caso. Entonces aquí que es importante ver qué nos pedía como tal el dibujo. Entonces ustedes tienen que conocer si van a, mi recomendación es que lo coloquen la casilla, o sea que, por ejemplo, aquí vamos a colocar, digamos, aquí es el año. Entonces diseñen una casillita adentro, ¿sí? Que ustedes sepan dónde va a estar insertada el texto, que ustedes sepan las coordenadas, si nos damos cuenta necesitamos tres coordenadas. La coordenada del primer punto de la línea base, que vendría siendo acá, ya se los dibujo por aquí, supongamos que vamos a meter aquí. Entonces el primer punto de la línea base, suponiendo que creamos fue un cuadradito, entonces este es el espacio, pero no utilicen todo ese rectángulo, porque si no les va a quedar todo pegado. Entonces aquí vamos a meter el año, entonces hacen un recuadro adentro de esa casillita, ¿sí? Y necesitamos especificar de ella, entonces, el primer punto base, segundo punto base y el tercer punto que me va a indicar la altura. Así lo hicimos acá. Primer punto, segundo punto, tercer punto. Si lo hacen por el método de justificar y ajustar a la ventana. Si lo hacen de otra forma, pues ya tienen ustedes que venir aquí a ver el comando texto, a ver qué les pide. Recuerden que siempre lo que les digo es, hagan antes una verificación del comando que van a utilizar, qué variables le pide. Entonces, si nos damos cuenta por acá, cuando yo vine y escribí comando, acá,
Aquí entonces insertar hora, perdón, aquí es insertar manecillas para reloj análogo, ¿sí? Aquí entonces vamos a insertar el texto del reloj digital. ¿Listo? Y aquí entonces metemos, aquí entonces es insertar hora, por ejemplo. Insertamos la hora. Y aquí entonces aquí sí colocamos nuestro comando, entre comillas, guión bajo, texto, ¿sí? Y veamos que después de colocar texto, entonces yo coloqué J para que me quedara justificado. Entre comillas, guión bajo J. Recordemos que el guión bajo es para que me funcione en cualquier lenguaje de programación, en el sentido de, no importa en qué esté configurado AutoCAD, siempre me lo va a considerar en inglés. Aquí después de J venía la F, ¿sí? De fit, F de fit. Ah, carajo, me lo cerró. F de fit, ¿listo? Después me pedía el primer punto de la línea base, que en este caso fue 150, menos 100. Segundo punto de la línea base fue 230, menos 100, ¿sí? Que es este de acá. Y el punto de la altura fue 150, menos 20. Cuando yo ya coloco eso, él me pide el texto. ¿Qué texto vamos a colocar aquí? Pues la hora en texto. ¿Cómo se llama nuestra hora en texto? Pues se llama hora T. Coloco aquí hora T y después, creo que ya acaba, hora T. ¿Listo? Vamos a correr este pedazo de código. Bueno, este pedazo suena muy feo. Este fragmento de código. Y vamos a ver si nos funciona. Efectivamente. Ah, bueno, son las 11 porque esa es la hora que tenemos almacenada, ¿no? O sea, ahorita si quieren volvemos a correr todo para que nos vuelva a tomar la hora que es. ¿Listo? 11. Y ya pues ustedes hacen lo mismo con sus minutos y con sus segundos, con su mes, día y año. ¿Listo? O sea, aquí no es más que insertar los textos que ya tenemos previamente almacenados. Eso sí, muchachos, aquí después de esto, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que asignarle a esto que acaban de almacenar, porque lo mismo, para él esto es un texto, pero ¿cómo lo voy a usar? ¿Cómo voy a hacer yo uso de él? Pues lo mismo, tengo que guardar su entidad, tengo que tengo que guardarla en con un nombre, ¿sí? Para que después yo me pueda dirigir a ella de una forma muy bonita. Entonces, setQ, y aquí pongamos, por ejemplo, OR digital, ¿sí? Porque antes lo habíamos llamado OR análogo, OR digital. Y le decimos, bueno, entonces por favor deme la entidad en get de la última entidad que usted me acaba de dibujar, en last. Acá, acá, listo. Entonces si quieren borremos esto por aquí. Corramos de nuevo por acá. ¿Qué? Porque la volteó. Bueno, calma, calma, calma. Hay algo que le estoy colocando de más. Coloquemos aquí comillas de pronto para ver si es que me está considerando algo más. Vengan a ver. Esperen a ver por qué me lo está rotando. Listo. Ok, verificamos de nuevo porque me lo está rotando de una forma muy rara. 150, ahora T. Ve. ¿Será que varía algo del ángulo? Venga, miramos. Porque fue casualmente cuando le metí el set Q, ¿no? Corramos solamente esta línea de código.
No, algo está considerando aquí mal. Es como si lo hubiese cambiado. Ahorita lo ha dibujado bien, ¿no? J, texto, 230 menos 50, hora T, comillas. Verifiquemos si fue que de pronto cambió el ángulo. 0,0 y 100 en 0. No, el ángulo sigue estando ahí, sigue existiendo. Hagamos una cosa. Vamos a cerrar acá. Lo volvemos a cargar y cargamos toda la línea de comando. De pronto se enloqueció ahí porque está raro, no debería rotármelo. Porque ahorita lo había dibujado bien, ¿no? Por aquí en last. Tururururu, cerrar. Listo, vamos a ver, vamos a correr todo este código. Una forma cargada quiere decir que no hay error. Reloj. Ah, y lo corrió bien. Listo, entonces son las 12:27 y no sé cuántos segundos, según las cuentas, 50 segundos. Listo, entonces aquí tenemos que son las 12, efectivamente, con 27, casi llegando a los 20. Ah, es que lo marcó a las y 26 con 50 segundos. ¿Sí? A las y 26, 12 y 26 con 50 segundos. ¿Listo? Y nos marcó aquí el texto, las 12, y aquí después entonces meter los minutos, segundos, horas, días y años. ¿Vale? Entonces, en teoría puede decirse que ya terminamos con la parte preliminar del reloj. ¿Sí? O sea, aquí ya después de esto, después de que ustedes inserten ya sus 6 cositas, ya viene la puesta en marcha del reloj. ¿Sí? O sea, ya tengo la foto inicial, ya tengo cómo está, ya después, ¿qué me queda? Hacer las respectivas actualizaciones, rotaciones o eliminaciones y redibujados de las entidades. Entonces, les voy a dar unos cuantos comandos que seguramente les puede servir para esta parte de la puesta en marcha. Entonces, les recomiendo, bueno, pueden verificar obviamente el while, que ya lo hemos trabajado. Debemos trabajar el if, ¿sí? Hay otra que por aquí yo tengo aquí anotado, permítame, yo miro. El cons, el assoc, el end mod, ¿sí? Pilas. Ah, bueno, aquí también hay veces se usa una que se llama car o cdr. ¿Listo? Entonces, estas de acá son para la manipulación de cadenas de caracteres. Estas de acá. Y esta, pues nos damos cuenta, mod es como para la modificación, ¿cierto? Pero entonces aquí es manipulación de entidades. ¿Listo? También esto generalmente se lo van a hacer mediante actualización de las entidades. Si las van a borrar, seguramente no van a utilizar esta, pero no sabemos que le echen un ojito. También seguramente tienen que utilizar una que se llama regen all. No me acuerdo. Bueno, regen. Sí, creo que es regen all. ¿Sí? Por aquí. Permítanme, yo miro. No, con esas. Hay otra que tienen que utilizar. Les voy a copiar este fragmento de código. Un fragmento de código. Este de acá. Este, ¿qué me va a permitir hacer? Supongamos que usted tiene un computador que es medianamente viejito. Y hay otro compañero que tiene un computador que es
Core i7 súper avanzado, ¿sí? Décima generación, y uno tiene un humilde Core i3 de tercera generación, ¿sí? Entonces, obviamente, este programa va a funcionar diferente. Esto vendría siendo aquí el retardo. Este programa va a funcionar diferente según la velocidad de procesador, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a procesar, obviamente uno con mayor capacidad va a procesar los datos mucho más rápido que uno pues con menor capacidad. Entonces, ¿cómo hago yo para ralentizar y, por decirlo así, hacer que todos funcionen con la misma velocidad? Se hace mediante este comando que se llama el retardo. Entonces los copio una vez, bueno, en realidad viene siendo este. Les copio este pedazo de código porque seguramente les va a servir para saber cómo va a ser el retardo. Básicamente aquí le están diciendo el retardo que hay, cuántos milisegundos por cada segundo. Entonces aquí en realidad creo que debería ser 1000, ¿sí? Pilas que aquí dice get bar date y nosotros lo trabajamos fue con get bar cdate, ¿se acuerdan? Pero en teoría la estructura es la misma. Bueno, aquí lo que están haciendo es un while y aquí me interesa es ese command eh, para retardar el reloj y que todos funcionen igualito, ¿vale? Porque si no, entonces, si nosotros podemos dar un reloj a trabajar el mismo comando en un Core i7 y en un Core i3 y lo podemos trabajar un minuto, o sea, 60 veces, resulta que el de Core i7 seguramente me va a mostrar una hora mucho más adelantada que la del Core i3, ¿sí? Si yo coloco este comando, pues le voy a decir pilas, no se me acelere, hágame esto y espérese un segundito y otra vez hágamelo, espérese, vuélvamelo a hacer, espérese, vuélvamelo a hacer, ¿sí? Entonces con esto yo equiparo los procesadores. Puede que sea muy bueno, pero yo necesito que me lo haga con una frecuencia establecida. ¿Listo? Ahora, unas cosas que deben tener en cuenta, muchachos, cuando hagan su reloj, y para eso es que van a utilizar más que todo el if, es, y se los coloco a modo de pregunta, ¿qué pasa? Porque ustedes van a empezar a incrementar, ¿cierto? Incremento, súmele un segundo, súmele un segundo, súmele un segundo. Entonces, para que tengan en cuenta qué pasa cuando llega a 60 segundos, ¿sí? Estoy en 59, ustedes nunca en un reloj van a ver 60 segundos. Entonces, cuando pasa a 59, ¡pum! Pasa a cero, ¿cierto? Entonces, eso lo hace mediante un if. If tanto, entonces póngame esa variable en cero y vuelva a contar. ¿Qué pasa cuando llega a 60 minutos? Lo mismo, ¿sí? Si llego a 60 minutos con 60 segundos, pues ¿qué pasa? Cambia la hora, ¿ok? También tener en cuenta, ¿qué pasa a la medianoche? ¿Sí? Si ya son las 23 con 59 y 59, ¿qué pasa? Entonces, se me va a cero, se me va a cero, se me va a cero todo, ¿sí? ¿Qué pasa a fin de año? Cuando es el 31 de diciembre a las 23 y 59, ¿sí? Entonces, estas cositas las tienen que considerar. Y todo esto va dentro de esta parte que se llama la puesta en marcha del reloj. No son más que condicionales, if, pero tienen que establecerlas, porque si no el reloj entonces va a tomar horas como 25, 20 las y 25, ¿sí? O 23 con 59 con 60 segundos, y eso no existe. Por eso es que hay que hacer esas consideraciones para darle robustez al reloj, ¿sí? Porque pues yo las verificaciones las haré cambiando la hora de mi sistema y viendo si, por ejemplo, a la medianoche, em, viendo si a la medianoche hay un cambio. Si no hay un cambio, pues yo digo, bueno, el reloj me funciona, pero entonces en el día. Si es a la medianoche, entonces el reloj se vuelve loco. ¿Listo? Esos son los tipos de cosas que tienen que considerar y que son muy importantes. ¿Vale? Para la entrega, entonces aquí, una vez ya lo pusieron en marcha, entonces la idea es la elaboración del informe. El informe muy ejecutivo. ¿Listo? El informe que va a tener, va a tener un título, obviamente, va a tener un resumen,
y objetivos. ¿Sí? Me van a poner, por favor, van a explicar, bueno, el desarrollo matemático, pero eso ya lo tenemos hecho. ¿Qué es el desarrollo matemático? Decir las consideraciones en tantos segundos, una hora y tantos segundos, por eso yo coloqué estas divisiones y todo eso. Eso ya lo hemos venido discutiendo entre nosotros. Van a colocar una explicación de las variables empleadas, que también las hemos charlado. Obviamente, pues ahí ya les pasé la copia, que básicamente es teoría de Autoliv, ahí les dice todo. Pero la idea es que ustedes las sepan interpretar y me digan por qué las usaron y cómo las están usando, ¿sí? ¿Por qué? El por qué. Tienen que ser muy críticos ustedes. ¿Listo? Acá, aquí colocan el código, escriben el código. Después me colocan una muestra de funcionamiento con explicación, que viene siendo, cuando yo hablo de muestra de funcionamiento, es un pantallazo demostrándome que funciona, ¿sí? E instrucciones. ¿Qué quiere decir instrucciones? Usted me dice, bueno, profesor, mire, para mi reloj, por ejemplo, en mi caso, por favor, ustedes me entregan, por ejemplo, este zip, este punto zip. Me dice, profesor, por favor, usted abra el archivo que se llama reloj funcional, ¿sí? Y el código se encuentra almacenado en un archivo, en el archivo que se llama reloj.lsp. Entonces yo ya sé que tengo que abrir abrir este, cargarlo y ya, dejarlo funcionar. ¿Listo? Entonces por eso la muestra del funcionamiento, para que me demuestren que a ustedes les funcionó, por cosas del destino, y veces a mí no me funciona, pero a ustedes sí. ¿Ok? Entonces aunque sea ver que a ustedes sí les funcionó, las instrucciones para utilizarlo y las conclusiones. Por favor, sin hablar carreta. Este informe no tiene un largo más de 2 páginas, 3 páginas por mucho. Se hace largo porque tienen que copiar el código. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto fue... bueno, hay dudas y les muestro un ejemplo antes. Entonces, si nos damos cuenta, pues prácticamente ya hicimos todo. Entre todo ya hicimos estos 6 puntos. Ya les queda a ustedes hacer estos 2. Esto en realidad viene siendo relativamente corto. ¿Sí? Si ustedes son ordenados, sale muy fácil. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda, inquietud de lo que tienen que hacer? Fácil, difícil. Bueno, entonces si no es más, voy a dejar de grabar. ¿Están de acuerdo? Y les muestro un ejemplo. ¿Listo? Voy a dejar de grabar por aquí. No, no dejar de compartir. Dejar de grabar.